El día de hoy estaba muy tranquilo viendo mi muy buena y recomendable serie de El Matecito, que sí, ya se estrenó en Netflix, 6 capítulos, que más parece parodia del especial del humor, y que si en algún futuro quieren que hable de esta serie, solo avísenme. Pero mientras la estaba viendo, me enteré de algo. Perú va a jugar 2 partidos amistosos en noviembre, uno contra un clásico ya de la selección peruana y clásico por todas las veces que Perú les ha ganado, Paraguay, y el otro contra nuestros queridos y amados amigos hermanos de la historia, los bolivianos. 2 países separados al nacer. Más de una vez he pensado cómo sería la vida si Perú y Bolivia se fusionaran. Late fuerte mi corazón. Si Perú y Bolivia se fusionaran y crearan una sola selección, jugando en la altura y con los jugadores de Perú, más Marcelo Martins. Pero fuera de mis alucinaciones, estos son 2 partidos que la selección peruana necesitaba sí o sí. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo? Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Primero porque ese partido contra México que se pierde y se pierde mal, dejó muchas dudas, y esa victoria contra El Salvador no deja de ser una victoria contra El Salvador. Jugar contra Paraguay y jugar contra Bolivia me parece una buena decisión. Y me parece bien que salga en noviembre. De hecho, el partido contra Bolivia se jugará justo el día antes de que empiece Qatar 2022. El Mundial comienza el 20 de noviembre y ese partido con Bolivia lo han planeado para que se juegue el 19, un día antes. Y se jugará en Bolivia. Se planea que en Santa Cruz, concretamente en la ciudad donde está el estadio. Lugar donde, por cierto, no hay altura. Bueno, solo hay 400 metros, pero eso prácticamente no se siente. Así que no debería ser un partido que se tendría que sufrir por las condiciones como sería jugar en La Paz, por ejemplo. Y el partido contra Paraguay se juega 3 días antes, el 16 de noviembre, en Lima. Sí, será un partido triste, porque en otras circunstancias esa sería la despedida de Perú para ir al Mundial. Pero no lo será. Será un amistoso que ha programado la Federación Peruana de Fútbol porque quieren que Reynoso tenga la mayor cantidad de partidos posibles. Uno en Lima para que se reencuentre con la gente, porque hasta ahora Reynoso no ha dirigido a la selección en el Estadio Nacional, aunque tampoco se descarta que por ahí se pueda jugar en Arequipa. Podría ser, pero sí o sí sería el primer encuentro cara a cara entre el nuevo entrenador y la hinchada ya en Perú. Mientras que el partido en Bolivia es más una especie de prueba para ver cómo reacciona esta selección jugando de visitante contra un equipo que se va a encontrar sí o sí en las eliminatorias, aunque con un hándicap que es no jugar en la altura. Ahora, ¿son estos los rivales indicados? Para mí el caso de Paraguay sí lo es. Y no lo digo porque sea una selección fácil de derrotar. De hecho, esta Paraguay que Perú se va a encontrar me parece que no la va a derrotar tan fácil como la derrotó en esa última fecha de eliminatorias, la última vez que Perú fue feliz antes del repechaje. Ese partido, recuerdan que Perú ganó 2-0, que la Padula metió un gol, donde todo el mundo estaba tan contento. Tiempos lejanos. Esa Paraguay jugaba muy mal. De hecho, era tranquilamente el peor equipo de la eliminatoria de Conmebol. Y sí, yo la consideraba por debajo de Venezuela y por debajo de Bolivia. Cuando estábamos en las últimas fechas, de lejos me parecía la selección que peor estaba jugando. Sin embargo, ha pasado el tiempo, ha llovido, han habido partidos, su entrenador ha podido trabajar un poco más, y en los últimos 3 amistosos que jugó Paraguay, ganaron 2 y empataron 1. Y ojo, uno de los que ganaron fue precisamente contra México. Lo ganaron el 31 de agosto. Luego de eso jugaron contra Emiratos Árabes Unidos y ganaron 1-0. Y después de eso jugaron contra Marruecos el 27 del mes pasado y empataron. Marruecos, que venía de ganarle a Chile. Por lo cual yo creo que Paraguay, si bien no son una selección todavía muy confiable y no se les puede considerar todavía como una candidata para siquiera el repechaje de la siguiente eliminatoria, sí me parece que es un equipo que está mejorando a pasos cortitos, lento pero seguro. Poquito a poquito. Ya no son ese nefasto equipo que yo veía jugar en las últimas fechas de la eliminatoria. Creo que hay que reconocer que están subiendo. Recordemos que esa Paraguay estaba sumida en la más profunda de las decepciones y las depresiones con un juego muy
muy feo de ver. Esta Paraguay no es una maravilla, pero al menos ha tenido algo de mejora. Y eso yo lo tengo que decir. Me parece que será un buen rival para Perú en Lima. Sobre todo a esta Perú que todavía no le encuentra la vuelta a la manera de jugar de Reynoso. Que los jugadores se están conociendo, que todavía falta que convoquen jugadores nuevos y hay otros que ni siquiera han debutado. Para nada veo este partido como una victoria sencilla como fue contra El Salvador, que muchachos, Perú le ganó El Salvador y lo goleó arrancando con todo el equipo suplente. Vamos a poner las cosas en su lugar. Paraguay es un rival de CONMEBOL, es un rival de eliminatorias y hasta ahora me parece que es uno de los partidos, junto con el de México, mejor armado y planeado para testear el nivel de la selección de Reynoso y sobre todo, es cierto, una selección que está arrancando necesita jugar algunos partiditos de estos sube moral, para golear, para sentirse buenos, para que los jugadores suban su ego, pero también necesitan retos importantes. Paraguay es un buen paso adelante después de jugar contra El Salvador. Me gustaría que Perú para el futuro pueda armar algún amistoso también con una selección todavía más fuerte. Por ejemplo, Colombia por ahí está libre, Colombia no va a estar en el Mundial, de repente para diciembre por ahí quieren armar un partidito para Navidad, yo lo iría pensando. El siguiente rival, que es Bolivia, bueno, no es la primera vez que Perú juega un amistoso contra Bolivia y mucho menos en Bolivia. Lo curioso aquí es que no se va a jugar en la altura, casi como si ya estuviera estado premeditado de antes. Recuerden que no son amistosos de la FIFA aquí no está armando nada, esto es algo que están armando entre Perú, Paraguay y Bolivia para jugar, para tener partidos y sobre todo para que sus entrenadores tengan la oportunidad de plasmar su trabajo, su idea. Especialmente Perú y Bolivia, que sus dos entrenadores, Reynoso y Gustavo Costas, que ni siquiera ha debutado todavía como entrenador, han agarrado la selección después del repechaje. El de Paraguay, Barros Esqueloto, ya había agarrado la selección desde el final de la eliminatoria anterior, así que tiene más trabajo que Perú y tiene más trabajo que Bolivia. Sin embargo, Perú y Bolivia en cuanto a entrenadores están más o menos igualados. Son entrenadores nuevos, Juan Reynoso contra Gustavo Costas, dos maneras de entender el fútbol también diferentes, uno peruano y otro argentino. Bolivia como rival, sin intentar faltar el respeto, ni que la gente piense que estamos siendo soberbios, ni mirando a los equipos por encima del hombro, si lo pusiéramos en una escala, diríamos que Bolivia está unos pasitos por encima en dificultad de El Salvador y otros pasos por debajo de Paraguay y sobre todo de México. Recuerden que México es al menos selección mundialista, los otros no lo son. Por lo cual yo considero que Perú tendría que ser capaz de ganarle a Bolivia allá, sobre todo si no se va a jugar en la altura, por mucho que sea un estadio desconocido. El factor altura juega mucho. Algunas personas dicen que la selección boliviana es 50% altura, 50% talento. Como el talento de los jugadores bolivianos no es tan alto, pues lo normal es que no clasifiquen a los mundiales, porque la altura no va a hacer los goles, la altura desgasta al rival. Aquí ya no va a haber ese desgaste, será un duelo simplemente por el equipo que plantee mejor, el que tenga los mejores jugadores. Siendo sincero con ustedes, no me parece que sea tan igualado, a pesar de que yo creo que Perú puede salir con una postura un poquito más recatada porque no deja de ser un partido de visitante, pero donde yo considero que el nivel de Perú es superior, como lo fue superior en la eliminatoria a Qatar y como creo lo sigue siendo. Además de un dato muy importante, la selección boliviana, desde que acabó la eliminatoria, que fue allá por marzo, solamente ha jugado un partido, no han armado ningún amistoso más. Jugaron un amistoso contra Senegal y se supone que tenían que jugar otro contra Qatar, pero se canceló. Ese amistoso contra Senegal lo jugaron el mes pasado y lo perdieron 2-0. Es una selección que prácticamente no tiene rodaje. De no ser por ese partido contra Senegal, casi podríamos decir que no han jugado nada en 7 meses. Así que tienen menos tiempo de vuelo, digamos, que Perú. Perú ha jugado ya 2 amistosos en Estados Unidos, ha trabajado bastante, va a seguir trabajando. Y sí, la diferencia no es mucha, pero de todos los equipos mencionados aquí, Bolivia es el que prácticamente no han hecho nada más allá de perder con Senegal, y Gustavo Costas ese partido ni lo dirigió. Claramente, esta Bolivia es un rival menos fuerte que Paraguay, por mucho que se juegue en Bolivia. De hecho, estos dos son encuentros que Perú tendría que ganar los dos. Que Perú no gane uno de estos dos partidos contra una Bolivia que no tiene rodaje y una Paraguay de local, para mí sería preocupante. Tendrían que ser 2 victorias seguidas al hilo. Y hay algo que muchos también se preguntaron: ¿quiénes serán convocados? Bien, saben que los jugadores del torneo local tienen que ir sí o sí porque la FPF es la que manda, y si le dicen que manden a sus jugadores, ellos los tienen que mandar. Seguramente veremos a los futbolistas de Melgar debutando con la selección, pero ¿qué pasará con los del extranjero? Pues se los van a llamar también.
Recuerden que para este momento todos los clubes en el mundo tienen que haber detenido sus actividades por el Mundial. Bueno, especialmente los de países que van a participar. Por ahí de repente en la Liga de Zimbabue sigan jugando partidos, pero no deberían haber problemas para convocar a los extranjeros. Lo que yo no estoy tan seguro es que los extranjeros también vayan a ir a jugar a Bolivia. Tal vez manden a un equipo diferente, como hicieron también entre México y El Salvador, para probar futbolistas. Claro, no porque los titulares no quieran hacer el viaje a Bolivia, ¿cómo puedes imaginarte eso? Pero creo que es algo muy factible. Esos son los dos partidos que tienen planeados para noviembre y me parece que es una buena decisión. Total, Perú no era el peor equipo del mundo por perder con México a pesar de la mala imagen que dejamos, y tampoco es el mejor del mundo por golear El Salvador. Estos dos partidos son contra rivales de eliminatoria, y he visto a muchos decir que si Perú gana estos dos amistosos, se van a ilusionar. Lo más importante aquí es que creo que Reynoso necesita estas victorias. Y su equipo necesita la mayor cantidad de partidos posibles. Porque el Mundial sí está a la vuelta de la esquina, pero la siguiente eliminatoria también.